Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, otro miércoles, distanciamiento obligatorio. Y bueno, tratando de hacer un programa que les pueda servir para algo. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, de la radio, a May, a Leandro, a Gustavo, a Dayana, a Soledad, a todos y todas por hacer que este programa se pueda escuchar. Y por supuesto acá lo tengo a Camilo, que en la operación técnica en este estudio de Boedo. Estamos en un momento muy crítico, si digo eso no es nada nuevo. Hoy vamos a tener mucha información, así que yo les digo que se queden porque se van a enterar de algunas cosas que por ahí no se enteran en otros lados, o por ahí sí tienen otra mirada. Ocurren cosas que nunca en mi vida pensé que podían ocurrir. Ejemplo, que haya una movilización para la libertad de corruptos y delincuentes. Nunca lo había, digamos por ahí nunca no, porque con el kirchnerismo pudo haber pasado en algún otro momento, pero una movilización más o menos importante de muchas agrupaciones, no recuerdo muchas, y fuera de lo que ha pasado en los últimos 15 años en el resto de la historia argentina, una movilización para liberar corruptos y delincuentes no se había dado nunca. Por más que utilicen un título como que es Navidad sin presos políticos, aquellos que vivimos la época de presos políticos, aquellos que salimos a marchar por la liberación de presos políticos y que nos reprimieron, y bueno, todo lo que pasó en el pasado, realmente nos hace muy mal ver que esas mismas consignas hoy las maneja gente que defiende delincuentes. Cosa rara. Fíjense ustedes, el afiche, yo veía el afiche que usaron en donde están todos los presos políticos, en donde está el delincuente Amado Vudú. Digo delincuente porque ha sido condenado por delincuente, debido, y bueno, Jaime, que él mismo confesó que había recibido coimas y responsable de la masacre de Once. El Pata Medina, un delincuente sindical, aparte no solo un hombre que se quedaba con dineros que no eran de él, sino que aparte tenía patotas para enfrentar a todos aquellos que peleaban para que las cosas y que haya trabajo y que estén mejor en la UOCRA. El Pata Medina directamente mandaba gente a patotear, a disparar. Bueno, el Caballo Suárez, un delincuente, pero total delincuente, en el cual se comprobó que los barcos que entraban le tenían que pagar coima. Yo que pude hablar y que hablamos en este programa con alguna gente vinculada al SOMO, al sindicato, contaban las atrocidades delincuenciales de este hombre. Bueno, presos políticos. ¿Qué más decir?
¿qué más decir? Creo que callarse lo dice todo, ¿no? Porque si no, uno empieza a tener hasta problemas de salud, ¿no? Ver un país el cual hace años que viene luchando por un país mejor, en donde una gran parte de la sociedad, una gran parte de, no sé porcentajes, esta marcha no hubo tanta gente como otros momentos, muchos trataron de no aparecer, pero que un porcentaje fuerte de la sociedad defienda a delincuentes, y tenemos un serio problema, y lo cual nos tiene que hacer recapacitar qué va a pasar cuando condenen, porque si funciona algo de esta justicia tan mala, si funciona algo, todos sabemos por todo lo que se ha comprobado que van a tener que condenar a la presidenta del Senado, a la expresidenta. ¿Qué va a pasar? ¿Una guerra? ¿Qué es lo que va a pasar? Si defienden a estos, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, lo dejo para que lo piensen. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, la semana pasada se votó un presupuesto que es un presupuesto de ajuste. Una cosa rara, ¿no? Porque el ajuste que hace el gobierno nacional lo tenía que hacer en la provincia de Buenos Aires. Para no hacerlo en la provincia de Buenos Aires, nos sacó los fondos a la ciudad de Buenos Aires. Pero el ajuste se hace igual. Es decir, los fondos que le van a faltar a la ciudad, que van para la provincia, bueno, salvan por un tiempo a la provincia, es decir, salvan para que le puedan pagar bien a la policía que necesitan para reprimir. Recordemos que después de la apretada que hubo de la policía bonaerense a Alberto Fernández decidió que había que subirle los sueldos. Bueno, los sueldos llegaron a subir hasta más del 50%. Así que bueno, se decidió eso, lo cual para nosotros, para los que vivimos en la ciudad, sabemos que eso es un robo, y tendría que pensarlo toda la gente que no está bien, y toda la gente tendría que pensar que lo mejor es no ajustar por acá, sino ajustar a los que más tienen, ¿no? Y ajustar a los intereses que se pagan. Por ejemplo, es un disloque que hace poco se colocaron bonos al 16% anual en dólares, cuando las tasas van en los diferentes países desde tasa 0 hasta el 2 o el 3%. Acá pagamos el 16%. Bueno, así que ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo solucionó el gobierno de Larreta? Ahí va a tratar de descargar sobre nosotros ese ajuste, lo cual es lamentable también, porque ya se votó la semana pasada un presupuesto de 612.643 millones de pesos de gastos va a tener, contra 587.568 millones de pesos de entradas. Así que empezamos con un déficit, más allá de que un déficit de más de 25.000 millones, más allá de que van a aumentar el alumbrado, barrido y limpieza por la inflación, como dice la ley, van a aumentar las patentes, van a aumentar van a poner un impuesto a las tarjetas que vamos a pagar todos del 1,2%, y lamentablemente tengo que decir que, si bien coincido con que hay que ponerle más ingresos brutos a los bancos y ponerles impuesto a las LELIQs, coincido con eso, el problema que tenemos en Buenos Aires y en la Argentina, que si no se controla, le van a terminar cobrando esos impuestos que le cobran de más a los bancos, a todos los otros, a los usuarios, y todos los impuestos financieros los vamos a terminar pagando. Si se controlara, y yo preferiría que le pongan impuestos a las actividades financieras, pero bueno, sabemos cómo es la cosa. Entre otras cosas, hubo estos días muchas movilizaciones. Ayer hubo una movilización de médicos en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un paro que va a terminar
Empezó ayer martes al mediodía, así que el paro va a ser de 36 horas, así que va a terminar mañana a la mañana. No obstante, hay guardias de urgencia en toda la ciudad, y esto tiene que ver con que los salarios de los médicos y de los enfermeros están muy bajos. Yo soy de aquellos que piensa que hay que igualar para arriba, ¿no? Uno a veces ve que un médico gana menos que un camionero, que un encargado de edificio, y dice, oh, ¿qué está pasando? Y cuando ve que un maestro gana menos que eso, dice, ¿qué está pasando? Y bueno, uno no está pidiendo que le bajen el salario, que sea el portero de donde estoy yo gana 63.000 pesos de bolsillo, un médico gana 40.000, 50.000. Yo no estoy pidiendo que al portero le bajen a 40.000. Yo le estoy pidiendo que un médico no puede ganar menos de 63.000 que gana un portero. Un camionero gana alrededor de 40, 50.000 pesos, 50, 60.000 pesos, gana un poco más que un médico. Yo no pido que se baje. Yo lo que pido es al revés, que se suba, que se suban los salarios para los médicos, para los docentes también, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y de paso, para ser un poco solidario con mis compañeros que también me deben estar escuchando en alguna provincia, que se les suba a todos los trabajadores de salud en todo el país, porque no es en el único lugar que ganan poco acá. Así que bueno, a mí me parece eso, que hay que igualar para arriba y tenerlo eso, contarlo, porque es lógico contarlo, decir, mira, un trabajador que gracias a un gremio que es un gremio que no tiene que negociar absolutamente nada, que inclusive el sueldo a los encargados se lo paga gente que tiene poco, que no tiene buenos ingresos, que son jubilados, pero bueno, viven en un edificio y tienen que pagarlo. Ahora tienen un sindicato que se queda con gran parte, porque aparte de lo que cobra se le saca para el sindicato, para seguros, qué sé, una cantidad de cosas le sacan al trabajador, porque si no cobrarían, es decir, el sueldo bruto está alrededor de 70, 80.000 pesos, cobrarían mucho más si no fuera que aportan tanto al sindicato. Bueno, a mí me parece muy bien que estén muy bien los trabajadores. Ahora, lo que no me parece muy bien, que esos trabajadores estén, por ejemplo, manteniendo Página 12, por ejemplo, manteniendo AM750, veces, y en donde se ha logrado que se han hecho hasta en algunos lugares plebiscitos y se ha logrado que que no entraran las mineras a cielo abierto, pero parece que ahora el gobernador de Chubut quiere dejar de lado estas leyes y como necesita dinero porque tiene cantidad de problemas, tiene problemas con los estatales, con los docentes, bueno, todos sabemos lo que ha pasado y lo que pasa en Chubut. Está tratando de empezar a hacer negocios con la minería. Como el gobierno nacional es amigable con la minería, ha tomado varias medidas a favor de la minería, como bajarle las retenciones, los impuestos. Es muy probable que en Santa Cruz busquen alguna forma, ¿no? Están buscando reformar las leyes, se ha conocido de diputados que pedían coimas, bueno, de todos sabemos lo que está pasando. Se dice mucho de que tienen que está bueno que entre la minería porque es más trabajo, más dinero, qué sé yo, pero si entra de una forma no sustentable, sabemos que a la larga, y esto ha quedado demostrado en todo el país, que a la larga termina siendo menos trabajo y con unos territorios destruidos. Así que bueno, esperemos que no avance esta minería a cielo abierto que se quiere realizar en Chubut.
Bueno, yo te diría que te quedes ahí, que tenemos un programa con muchas cosas. Para cerrar este bloque, te cuento que sigue la audiencia pública por el tema de la ley que privatizaría el Costa Salguero, ¿no? Recordemos que se anotaron más de 7.000 personas, todos los días está hablando gente en contra de eso, de que se hagan ahí edificios, de que se haga un negocio inmobiliario en Costa Salguero y en Punta Carrasco, y esto está haciendo que van a ser muy largas las exposiciones, y que por ahí con un poco de suerte se frena este negocio y Punta Carrasco y Costa Salguero puede llegar a ser un gran parque público. Veremos qué es lo que pasa. Por ahora lo que hay son audiencias. La mayoría de los que hablan en las audiencias están en contra. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ayer fue un día en donde se empezó a sembrar un poco de pánico en algunos medios porque se decía alarma por el crecimiento de casos de COVID. Hoy vemos que la alarma no era tal, pero bueno, hubo primero a la mañana, muy temprano, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, salió a aclarar algunos temas. Es verdad que hay crecimiento, aunque en realidad no es que haya crecimiento, sino que se ha estabilizado en un número y no sigue bajando, de lo que se esperaba que siguieran bajando los contagios. Y bueno, el Quirós dio una explicación. Nosotros le resumimos una parte de la explicación para que ustedes vean qué es lo que por lo menos dice el gobierno de la ciudad. Vamos a escucharlo y después aclaramos algunas cosas. En la ciudad de Buenos Aires no ha habido aumento de casos, sino lo que hay es una estabilización de la media móvil. Tenemos unos 300 casos promedio por día. Ahora, la estabilización es un cambio de tendencia. Nosotros veníamos descendiendo los casos. De manera que, por supuesto, que estamos observando esa estabilización y, por supuesto, que estamos ocupados en intensificar las medidas de poder seguir descendiendo. Pero yo te diría que más importante que ello, y es un poco el diálogo que tenemos siempre con el Gobierno Nacional y también en coordinación con la provincia. El punto más importante aquí es porque no va a ser diferente en la ciudad si son 300 casos o son 340 o son 250. Eso no va a ser una diferencia significativa en la ciudad en estos días. Acá lo significativo es cómo nos estamos preparando para el potencial rebrote, y de eso estamos discutiendo. Y esto lo hemos discutido aquí muchas veces. Y yo voy a insistir en este concepto. Es todo, ya hemos visto en Europa que esta es una enfermedad que rebrota. ¿Y por qué rebrota? Básicamente porque hay dos instrumentos muy poderosos para mitigar, para disminuir, para hacer más tardío el rebrote, porque acá se trata de hacerlo lo más pequeño y lo más tardío, de manera que podamos llegar con cierto nivel de vacunación a esa situación secundaria. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos para mitigar y demorar el rebrote? Hay dos instrumentos muy poderosos que tenemos. De un lado, el gobierno haciendo investigación epidemiológica, rastreo y testeo. Ese es un componente esencial. Y ahora voy a volver un segundito a ampliar lo que estamos haciendo aquí para explicarle a la ciudadanía. Y de otro lado, un aprendizaje ciudadano de seguir cuidándonos. Eso significa seguir manteniendo 3 o 4 condiciones básicas que tienen que ver con el uso apropiado del tapabocas, siempre en la base de la nariz y no colgando en la pera.
medida, el distanciamiento de 1,5 metros y llevar al espacio público la mayor cantidad de actividades posibles, evitando todo lo que se pueda los encuentros privados, ya sean sociales, familiares o recreativos, en los lugares cerrados, que es un poco lo que estamos viendo en las investigaciones epidemiológicas, que son hoy por hoy una causa importante de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, de un lado, el trabajo del Estado y del Gobierno intensificando rastreo y testeo. Del otro lado, todos nosotros dispuestos todos los días a hacer un esfuerzo que cuesta después de tanto tiempo, pero cada vez es menos limitante en las cosas que podemos hacer. Del lado del Estado, quisiera aclarar, esta es una enfermedad que se comporta como un iceberg. Hay un pequeño grupo de personas que hacen los síntomas, a los cuales los testeamos a todos. Y luego, con la estrategia de testeo, hemos ido descendiendo en el iceberg a lo largo del año. Luego de testear a todos los que hacían síntomas, hemos decidido testear a las personas que convivían con alguien que tenía la enfermedad. Luego avanzamos y testeamos a todas las personas que fueron contactos estrechos de los que tuvieron la enfermedad. Luego avanzamos y decidimos testear a todas las personas que se autorreportaban como haber estado en contacto, no necesariamente estrecho, pero contacto con un enfermo. Y por último, la última que hemos agregado para seguir descendiendo en el iceberg de la búsqueda de las personas que tienen más riesgo, son las personas que toman unos días de vacaciones, más de 4 días de vacaciones fuera de la ciudad. ¿Por qué es ese objetivo? Porque está bien demostrado, y es lo que ocurrió en Europa, que en las vacaciones es donde más nos cuesta cumplir las medidas, llegamos para relajarnos, llegamos para disfrutar, y allí las medidas de cuidado son siempre menores a las que uno tiene en su propio domicilio. Y lo que hemos visto en los primeros testeos de los que han vuelto a la ciudad, a los cuales les agradecemos el esfuerzo, la paciencia para poderse testear, es que las personas que volvieron a la ciudad tuvieron 3 veces más riesgo, más probabilidad de tener la enfermedad que los que están en la ciudad. Es decir, que hemos encontrado diferentes estrategias, de la primera que les conté hasta esta última, que es un enorme esfuerzo para los ciudadanos y otro enorme esfuerzo para el gobierno para poder montar la infraestructura. Todas estas medidas han ido buscando personas que están entre los 3 millones de porteños, pero que tienen más riesgo que el promedio de los 3 millones de porteños de tener la enfermedad. Y esa es la estrategia de investigación, rastreo y testeo que ha dado resultado en todas partes del mundo, y es la que vamos a seguir haciendo, y por eso vamos a seguir intensificando los testeos. Pero vuelvo a insistir, tenemos 2 componentes, la intensificación de testeos y el aprendizaje ciudadano de una ciudadanía que está dispuesta a hacer un esfuerzo suplementar y que va a seguir sosteniendo sus medidas al menos en los próximos meses hasta que podamos empezar a vacunar. Por eso es que yo vuelvo a explicar esto, porque necesitamos una ciudadanía que nos acompañe y necesitamos un gobierno que intensifique. Y esas son las 2 cosas que estamos haciendo. Bueno, ahí escuchábamos a Fernán Quirós. Fundamentalmente no hay que alarmarse, eso es lo que dice él en esta nota, pero hay que mantener el distanciamiento, los protocolos, bueno, todo lo que se diseñó para evitar más contagios. Pero como esto es Radio Verdad y lo tengo acá en la operación a Camilo, y él sigue, más el otro día en otro programa hizo una columna sobre tema de testeos y cómo está la cosa, lo voy a molestar unos minutos, lo voy a sacar de su trabajo habitual. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, después volvés, ¿eh? Okay. Esto no reemplaza nada. Okay. Después pasá por facturación y ahí... Excelente. Ahí te dan las gracias. Claro. Te dan las gracias. Bueno, sí. Yo estaba un poco preocupado, ¿viste? Porque cuando se empezó a hablar de alarma, crecimiento de casos, sí. Cuando llama el ministro ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, llama a Goyán, llama a Quirós, hacen una conferencia de prensa, yo me empecé a asustar, digo, van a volver atrás todo, bueno,
Quirós ahí repitió lo que nosotros recién sacamos de esa conferencia, que fue larga, pero lo que dijo sobre cuál era el momento, testeos y lo que se estaba haciendo, sí. y que bueno, medio da a entender que no hay que preocuparse, pero que hay que seguir distanciado. Y por otro lado, lo que sí queda un poco pendiente, por lo que después también dijeron el resto de los ministros, es el tema de cuándo podrá ser el rebrote, ¿no? Es decir, yo veo que en la ciudad todo está puesto a evitar el rebrote, por eso se hace hincapié en la fiesta de que no se reúna más gente de la que se debe, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ¿Cómo estás viendo lo de los testeos? ¿Cómo estás viendo en la ciudad todo esto? En la ciudad, un gran cambio que hubo, que se dio ya desde hace 10 días, desde la semana pasada, es que hubo una suba bastante importante en lo que respecta a nivel de testeos. Números que subieron, que están por arriba de lo que era la cantidad de testeos diarios que se hacían cuando estábamos en el famoso pico, cuando teníamos casi 1400, 1500 casos diarios, se hacían alrededor de 3000 test por día. Y desde la semana pasada entramos en un promedio de 3300, 3400. En el día lunes, por ejemplo, se hicieron 3700 testeos. Uh-huh. Si esto lo comparamos con lo que fue agosto, y teniendo en cuenta que completamos la famosa curva y que estamos como terminándola, es interesante primero por la relación que hay entre la cantidad de positivos. Cuando en su momento teníamos 1300, 1400, no recuerdo si algún día tuvimos 1500, pero seguro fue un caso, digamos, esporádico. Ahora, con más testeos estamos teniendo 300, 400 diarios, ya desde hace varias semanas, pero con la diferencia de que se están haciendo más test. Se hacen más test, pero se mantiene el nivel de positivos, por ende baja la famosa positividad, que ahora está alrededor del 11 y del 12%, que nunca estuvo tan baja en la ciudad de Buenos Aires, ni hablar a nivel país, que ni cerca de ese número. Que más o menos por lo que vos decís, quiere decir que aquello que pensábamos nosotros, que cuando se hicieran más testeos, después se iban a ir evitando contagios, la cosa podría pasar por ahí, ¿no? Claro, obviamente haciendo con cierto criterio, aumentando la cantidad de testeos, casos sospechosos, por ejemplo, casos, no sé, encuentros, ¿cómo se llama? Los de cercanía eran, no me acuerdo cómo era. Estrechos. Eso, exactamente, contacto estrecho y demás, siempre manteniendo como un sistema para hacer los testeos. Cuanto más los aumentás dentro de ese sistema, por supuesto que es posible que te aumenten los casos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Si se hubiese, hace 2 semanas nosotros teníamos más o menos esta positividad, 12-13%. Pero ¿qué pasaba? Se hacían 1500 testeos diarios, 2000 como muchísimo. Y se tenían 300, se tenía un poco menos de positivos tal vez, 200, 300. Ahora la suba, entre comillas suba a 300, 400, implica que se aumentaron los testeos también. Uh-huh. O sea, como que hay una relación en que veníamos bajando y no terminamos de bajar a cero con que se aumentaron los testeos. No implica que esto sea un rebrote. Implica que de alguna manera se está fortaleciendo y se está enfocando en tratar de evitarlo, por lo cual hay que detectar antes. Hay que cortar la cadena del virus antes de que llegue a personas de riesgo. Ahí, bueno, vos todo lo que hablabas es de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Quirós dijo, bueno, un poco decía eso de que había que rastrear, cortar. Claro. Pero Ginés González García también dijo que estaban haciendo más testeos que nunca ahora. Dijo sí. A nivel nacional. No tengo los datos, él no los dio. Sí. Así que, pero parecería que también se están haciendo un poco más de testeos a nivel nacional. Sí, lo que subió es el promedio. Porque si nos vamos hace 2 semanas atrás, un fin de semana se hicieron 13.000 testeos, lo cual era el peor número en meses. Así que si vamos al promedio, que hay días de 30.000, hay días de 35, hay días de 25,
Si vamos al promedio está alrededor de los 30.000 por día. Los 30.000 testeos diarios. Ojalá siga subiendo. Lo importante de esto es que si se mantiene ese promedio y empiezan a bajar los casos, significa que, digamos, también se está completando esta curva a nivel nacional. Significa que tal vez no es necesario aumentar más, pero sí fortalecer como este sistema de rastreo, ¿no? Ahora, bueno... Si comparamos igual a nivel nacional, desde el comienzo se hicieron muy pocos testeos. Claro. Se hicieron 4.300.000 en todo el país desde que arrancó, lo cual es alrededor de 24.000 cada millón de habitantes. Es de los, si comparamos con otros países, es de los peores promedios que hay. Claro. Así que eso es que el único que está muchísimo peor que nosotros es México, que prácticamente testean a la gente que ya está en los hospitales, ¿no? Claro. Que ya llega con un montón de síntomas. Y tienen, cada millón de habitantes tienen 12.000. Nosotros tenemos el doble. Pero así como nosotros tenemos el doble en México, tenemos la mitad de la mayoría de los países. Y 4, 5 veces y 10 veces que, por ejemplo, países europeos. Claro. Ahora, a mí lo que realmente me preocupa, porque... Como digo siempre, Camilo, cuando termine esto vamos a tener los datos concretos de todo. Yo hasta ahora pienso que las cosas no se manejó bien a nivel nacional, se manejó regular a nivel de la capital y que Sí. faltaron test y que se pudieron hacer muchas cosas que no se hicieron, y yo creo que no se hicieron por falta sobre todo de plata, porque en el Claro. interior del país en época de pico no se testeaba a nadie y directamente Sí. ni se... El positivo era ojo. Tenés y dos que- síntomas positivos. Y quedate Sí. y después Aislate solo. quedate en tu casa que te atendemos por teléfono. Ah, Pero bueno, exactamente, sí. eso es. Ahora, es preocupante la mortalidad, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, y aparte teniendo en cuenta 3,5. 3,52. 3,52. 3,52. Es muy alta. Y es posible que a la vez que si se sigan cargando datos que siga subiendo, ¿no? Ujú. Pero bueno. Estamos siempre hablando de la mortalidad en la ciudad, de pero Buenos creo Aires. que a nivel nacional está en el 3 y pico también. A nivel nacional está así, apenas pasando el 3, pero es posible que también no hay una correlación entre la baja de casos que hay diarios, no hay una correlación con la cantidad de muertos que se que me pasaron es el tema de los geriátricos. Ahí entraron tarde. ¿Te acordás que en el que se reclamaba en marzo, abril, Sí. testear en los geriátricos? Bueno, hay una noticia que sería más o menos buena, pero en general no es buena, es totalmente mala. ¿Por qué digo esto? Sí, Vos fíjate, se hicieron 25.139 hisopados y se detectaron, esto hasta el día de ayer, sí, se detectaron 5.500 y pico de contagiados. sí. Y de esos contagiados, 1.000 muertos. Sí. Vos tenés que calcular que los 1.000 muertos es casi un 19%. Casi Es decir, uno que de en cada los 5. geriátricos un Sí. 19%. Es alta, pero ¿dónde está la buena? Vas a decir, bueno, ¿y la buena? No, la buena es que hasta hace 3 meses atrás Era mucho en más los alta. geriátricos estaba en el 36%, casi el doble Sí. se moría. ¿Por qué? Porque no se empezaron a hacer test. Y el otro tema que estuve averiguando es que ¿qué pasa con los geriátricos del PAMI? Vos sabés que hay alrededor de 482, creo que son alrededor de 500 geriátricos en la ciudad de Buenos Aires. El PAMI tiene 3 geriátricos nada más que son de ellos. Ahí no hay más de 100 abuelos entre los 3. Pero después alquila en otros geriátricos entre 4.000 y 5.000 camas. ¿Sabés qué? Nunca el PAMI testeó. Mm. Es decir, por suerte está testeando el gobierno de la ciudad. Pero el PAMI eran gente del PAMI. El PAMI se hizo el oso, porque aparte Claro. ahorran guita que después, bueno, la muchachada la usa en alguna otra cosa, ¿viste? En hacer folletos y en pagar propagandas en que ella, él y ella y Sí, cosas. somos, ¿cómo es? Bueno, lo que todos sabemos, lenguaje inclusivo, que no me parece mal, pero que por ahí la gente del PAMI, ¿no? Volnovich,
podrían haber hisopado a la gente. Pero claro, también A darse cuenta que están para otra cosa. lo hicieron por un tema político también, porque dijeron, si no lo hace Fernán Quirós, van a tener un problema serio en la capital, porque Claro. toda esa gente, los números van para la capital. Y bueno, Quirós tarde, porque tampoco fue que lo hizo de entrada, pero el ministerio mandó testear a toda la gente. Pero bueno, Qué frío estas cosas todo. Es muy internas frío. que bueno, que uno a veces dice, bueno, uno quisiera no estar criticando todo, uno hubiera querido que en la ciudad se hubieran hecho antes los testeos, bueno, todo lo que que el PAMI testeara, todo, pero bueno, no ocurre y para eso estamos los medios de comunicación. Camilo, después te llamo de nuevo. Dale, una cosita, un datito chiquitito Dale, que me quedó dale. colgando. Esta suba de testeos en la ciudad, me parece, es una pequeña teoría que tengo, no tengo forma de comprobarla tampoco, me parece que un poco puede estar ligada al velorio de Maradona, que se dio hace 3 semanas, y desde la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada, que se cumplieron 2 semanas del fallecimiento de Maradona, a partir de, se dice también, para contextualizar todo, ¿no? El virus se incuba en 14 días, ¿no? Hay que esperar 14 días, que es el máximo que uno puede tener virus y puede no desarrollar síntomas. A partir de los 14 días puede desarrollarlo, no es como la mayor cantidad de tiempo que puede pasar. Siempre hay que esperar esas 2 semanas, entre 10 días, 2 semanas, y justamente 2 semanas después del fallecimiento y del velorio, se despliega un rastreo mucho más fuerte en la ciudad. Para mí tiene un poco que ver con eso. Vieron imágenes, tal vez, gente sin barbijo, gente amontonada, las corridas, las balas de goma y demás. Y me parece que dijeron, bueno, muchachos, vamos a acelerar un poco esto, vamos a meterlo un poco más acá. No hubo, así como lo anticipamos con un montón de movilizaciones antes, y así como con la movilización también por el tratado de la IBE en diputados, también movilizaciones muy grandes y no hubo grandes consecuencias al respecto. Pero sospecho que, teniendo en cuenta los tiempos que corrieron, que justamente para evitar esta segunda ola se haya intensificado en estas 2 semanas que estamos pasando. Que hubiera estado muy bien. Si fue así, muy bien. Habría estado muy bien, no lo sabemos tampoco. Claro, es una claro. teoría que tengo. Pero a la vez. puede ser. A la vez, más que está muy bien, me parece que es lo que corresponde. Claro. Si tenés los medios, si tenés la forma de hacerlo, me parece que es lo mejor para absolutamente todos. Para las 3 millones de porteños que vivimos acá, para la gente que viene a trabajar acá, para todos. Así que, nada. Esperemos que se mantenga, más allá de que pasen estas semanas y de que no haya movilizaciones grandes, que se mantenga este nivel de rastreo y se van a ver grandes cambios de acá en las próximas semanas. Bueno, Camilo, después tenemos una nota que está prácticamente esperando Sí, y después volvés, ¿eh? dale, Porque, bárbaro. Cine también. Qué raro estar en el segundo bloque acá. Sí, es raro. Los locos de Buenos Aires. Bueno, un tema que venimos tratando muchas veces en este programa y en otros que hacemos, es el tema de las familias que viven en forma precarizada y que en algunos casos viven desde hace mucho tiempo. Y tiene que ver con fábricas abandonadas, lugares abandonados, en donde, bueno, la gente vive ahí como puede, ha construido ahí de alguna forma su vivienda. Una muestra de esto es lo que pasa, y ya tratamos varias veces, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios, en lo que se llama Casa Santa Cruz. Casa Santa Cruz es una ex hilandería que fue tomada hace muchos años, y que la gente vive ahí y que ahora corren el riesgo de ser desalojados. La Casa Santa Cruz queda en la calle Santa Cruz 140 en Parque Patricios, y las afectadas son 106 familias, es decir, más de 300 personas. Nosotros
queríamos pasar un resumen de cómo está la situación, porque la orden de desalojo existe y queríamos que ustedes sepan cuál es la situación de estas familias, qué es lo que reclaman, y qué mejor que escuchar a Susana Ordóñez, que es una habitante de esta casa, de estas representantes de los que viven en estos lugares. Lo que antes venía como progresando, hoy estamos otra vez en foja cero, como con respecto a pedir mesas, a pedir algún diálogo, de alguna solución, y no quedar en la calle. Y este es el único techo de todas las familias. Entonces, por un lado, decir que lo que yo vengo repitiendo últimamente es que no siempre tenemos que todo queda en palabras, en hablar, y aún todavía no tenemos nada en concreto, y pasan los años, y pasaron ya muchos años, tanto de acá como acá en la ciudad. Acá hay familias que nos conocemos y nos cruzamos desde años en que vivíamos en la zona del Abasto, también así en casas en desalojo, y hoy nos volvemos a encontrar después de muchos años, cuando éramos más pibas. Ahora ya tengo más de 40, y sin embargo todavía estamos hablando de lo mismo. Claramente la situación habitacional en la ciudad es grave y cada vez se profundiza más, y no hay ninguna voluntad. La Reta es el principal responsable de todo esto actualmente, porque hace más de 12 años que lo tenemos en la ciudad, y tampoco nada, absolutamente paraliza todo lo que es referente a vivienda y a ministerio, con la mismo pasa en el IBC, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad, que también lo tiene el mismo discurso siempre de financiado, que no, o sea que no hay ningún... Esta unidad 115 de la calle Santa Cruz es parte de toda la manzana que es de la ex fábrica CESA. Nosotros acá entramos a vivir en el año 2006, en el 2010 esta se subasta, y el único comprador fue Leonardo Ratushny, este hombre de acá del sur que dice que siempre viene acá a la ciudad a invertir. Bueno, compró esto, tiene también hoteles, que es prestador para el gobierno de la ciudad. A partir del 2010, cuando esto se vende, cuando él compra, nunca tomó posesión acá porque no se lo permitimos, porque ya llevábamos un par de años viviendo y acondicionando el lugar de nuestra vivienda. Entonces, así comienza el juzgado 24, que es el que estuvo hasta la quiebra, hasta el remate, hasta la subasta que se realizó en el 2010, le pasa todo al juzgado civil 60, que es el juez Cesari actualmente. Ahí comienza esta batalla judicial que estamos hasta hoy aún todavía. En el medio nos dieron audiencia, estuvimos en las audiencias, el juez reconoció en algún momento, que fui yo la que le dije, pero ahí eso fue una compra fraudulenta, y todo lo que rodea a todo ese trato de adquirir, de comprarse el inmueble, siempre fue fraudulento, lo sabemos, y el juez dijo, sí, es verdad, dice, pero bueno, no se impugnó en su momento, después pasó, y bueno, para la justicia queda todo como que está todo bien. Y en plena pandemia, el juez Cesari habilita para recibirle de parte de Leonardo Ratushny, para recibirle documentación que hacen de que el juicio no quede paralizado, y esto comenzó a estar en movimiento, hasta que ahora creo que estamos en la instancia ya que en cualquier momento nos mandan otra vez la fecha de lanzamiento y eso, a la cual pensamos resistir porque es nuestro único techo. Queremos que se abra alguna solución habitacional para nosotros, o de tener algún diálogo, y no que nos desalojen, nos pongan en la calle. Lo sabe el ministerio, que ahora se cambió de la ministra Bielsa, bueno, a otro ministro que todavía es nuevo y no hemos tenido. En la secretaría, en el ministerio de Bielsa estuvimos con el secretario en una reunión, que parecía que todo estaba
estaba muy bien, que estábamos encaminados, bueno, va a intervenir el Ministerio de la Nación con el de la ciudad y que de ahí vemos que se arme una mesa para ver cómo seguimos. Y nada, todo quedó en nada porque se cambió la autoridad del ministerio, la ministra no está más, entonces ahora no sé, tenemos que volver a empezar y mientras tanto la orden de desalojo avanza. Esto contaba Susana Ordóñez. Acá se agrega algo que hay que tener en cuenta, que es que ellos habían estado negociando, me parece que es lo nuevo, ¿no? Mientras uno piensa que esperemos que haya alguna solución y que no se produzca ningún desalojo con violencia, como fue por ejemplo el de Guernica en la provincia de Buenos Aires. Pero acá lo que se agrega es que ellos venían negociando con el Ministerio de Vivienda Nacional. Suele pasar esto en muchos conflictos en la ciudad, que hay gente que les acerca soluciones a nivel nacional. Tiene que ver por ahí con internas políticas, con cosas políticas, pero bueno, si es para solucionar el problema de la vivienda, bienvenido sea. Ahora, lo que dice acá Susana es que por fuera de la falta de respuesta, de lo que pasa con el gobierno de Larreta, todas las negociaciones que hubieron con el gobierno nacional, con el Ministerio de Vivienda, se interrumpieron cuando se alejó del ministerio María Eugenia Bielsa, la ministra que fue cambiada. Entonces ahora esas negociaciones están estancadas. Esto creo que es lo nuevo, y también ustedes se pudieron enterar por este audio de la situación, de cómo vive esta gente, de qué pasó, de quién compró ese predio y bueno, lo que ustedes escucharon. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, el día 18 de diciembre, es decir, pasado mañana, el viernes de 9 a 17, se va a llevar adelante el Congreso Gerontovida. Un congreso que tiene la característica de hacerse en un momento muy especial para todos aquellos que somos de la tercera edad. Le preguntamos y lo llamamos a Eugenio Semino, que nos dijo esto sobre qué temas se van a tratar en el Congreso y qué es lo que se va a hacer en este Congreso, que esta vez se transmite de diferentes formas. Escúchenlo y después les hago algunas aclaraciones. 18 de diciembre, de 9 a 17 horas, la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología realiza su 11º congreso en la provincia de Buenos Aires, la localidad de San Isidro Martínez, en Puerto Libres, el lugar de encuentro de los adultos mayores. En este congreso, que como siempre participan todos los actores de los 3 grandes pilares de la seguridad social, lo que tiene que ver con la previsión, lo que tiene que ver con la salud, este año en particular con principal énfasis en estos temas, y lo que son los cambios culturales que se vienen generando en las relaciones intergeneracionales a partir de la pandemia. Van a estar profesionales, trabajadores, responsables políticos
de los municipios, de los distintos países, de las provincias, opinando en particular sobre cada uno de ellos. Va a tener un rol importante los comunicadores, los periodistas que tienen especial énfasis en la transmisión, en el traslado de estas cuestiones a la sociedad. De lo nacional encontramos miles de voces de municipios a través de sus trabajadores, de los que le tocó enfrentar la pandemia de las formas más difíciles, a veces con el olvido de aquellos que cumplen los roles y tienen las decisiones políticas. Le pusieron el cuerpo al virus, le pusieron el alma a la atención de su prójimo. Y así en los países vamos a encontrarnos con compañeros de toda Latinoamérica y de España, con compañeros de la sociedad iberoamericana que viven en la trinchera del sistema de salud. Médicos, enfermeras de atención primaria en España, trabajadores médicos en Guatemala, en República Dominicana, en Paraguay, en Perú. Y todo esto va a tener como particular corolario el entrecruzamiento en forma de red de las conclusiones y un anuncio por parte de la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a cómo seguir la próxima década enfrentando los fenómenos del envejecimiento, el futuro desarrollo de la seguridad social en nuestro país, en los países de Latinoamérica, qué hacer con esta guerra de vacunas, cómo enfrentar no solo el virus del COVID, sino aquel que va destruyendo nuestras sociedades en términos de sus relaciones, en términos de sus economías. Los esperamos a todos por canal de YouTube, por Facebook, por Zoom y seguramente vamos a abrirnos a la posibilidad del pensamiento crítico de lo que va pasando en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo para poder seguir a partir de una lucha permanente, homogénea, horizontal y decisiva en pos de los principios básicos de la humanidad: la convivencia, la igualdad, la equidad. Esto decía Eugenio Semino. Lo que queda es aclararle que como la mayor parte del Congreso se va a llevar a cabo en forma no presencial, les doy la forma en que pueden participar del Congreso. Nosotros vamos a colgar en Facebook el programa. Es un programa muy interesante, participa muchísima gente, desde algún ministro de salud, más gente de muchos lados, como recién lo decía Eugenio Semino, de España y de otros lados, y van a poder participar de una forma muy simple por YouTube en el canal Sí Mayores, programa Juventud Prolongada. Ahí entran a YouTube, canal Sí Mayores, programa Juventud Prolongada, y ahí entran. En el Zoom, el ID
se los digo, igual después va a quedar colgado en el Facebook y también lo vamos a mandar por Twitter. Es 948 769 31 185. 948 769 31 y el código 571704. Repito, el código 571704, pero después lo vamos a colgar en Facebook y en el Twitter para que todo aquel que quiera entrar pueda entrar, porque realmente es muy interesante. Hola Camilo, de nuevo por acá. De nuevo acá. Nunca me fui. Nunca te fuiste, siempre estuviste acá. Bueno, una cosita antes que vayamos a tu columna. Sí. Se van Eduardo Feynman, pero se va también Jonathan Viale de América 24. ¿Qué pasa? ¿Hay una purga en América 24? Y parece que sí, se van a La Nación TV, dice. Pero hay una purga, vos sabés que, bueno, primero yo no coincido en nada con Feynman, y algo con Jonathan, algunas cosas así por ahí, o algunas cosas uno puede coincidir con todo, qué sé yo. Pero lo que me parece que el gobierno lo tiene en la mira. Sí, ¿no? Me parece que lo tiene en la mira. Sí. Me parece que vos sabés que es un canal que ahí se habla que hay intereses de Massa. Claro. Hubo algún cambio, digamos, dentro. Mientras que Massa estaba enfrentado al kirchnerismo, fluía el canal, ¿viste? Claro. Así que bueno, sí. está este hombre Velocopites, el de Swiss Medical. Sí. Bueno, ese es el dueño también. Mirá. Y también es un tipo que está un poco comprometido con el gobierno por sus negocios, ¿no? Claro. Entonces parece que aquella gente que más irrita la están viendo como la borran. Viste que borraron al Aje de uno de los programas. Es decir, están viendo, ya no les sirve esa línea. Es decir, claro, una línea dura de derecha, pero que compite con la otra derecha, digamos, la que gobierna, ¿no? Parece que esa línea no les conviene. Aunque en realidad es, qué sé yo. Pero es raro porque se decía, aparte, siempre un personaje más allá de lo que piense, de lo que diga, siempre es como un personaje atractivo, Feynman. Que cada tanto te tira alguna... Es un facho atractivo. No, pero eso es lo que yo nunca me voy a olvidar jamás en la vida cuando estaba en C5N, que salió al aire con un muchacho que era del centro de estudiantes del Mariano Acosta, al secundario al que iba. Y que le puso de apodo Conchudo. Y el pibe pasó a autodenominarse Conchudo. Y se presentaba en las listas, en las elecciones se presentaba como Conchudo. Y quedó como, no me acuerdo cómo se llama, creo que Matías Conchudo. Claro, vos fíjate, a los tipos que critican le terminan haciendo el plafón Claro. Pero yo lo vi ese reportaje. Él le explicó que quería decir Conchudo. Sí, por supuesto, no. Búsquenlo en el diccionario, no quise decir algo. Sí. Era algo como de, no me acuerdo, era algo como de pícaro, me parece, como de viveza, no, algo relacionado a eso, no estoy seguro. Yo soy de aquellos que piensa que tienen que estar todas las voces, todas. Y a lo sumo uno, si no te gusta Feynman, apagás el televisor, apagás la radio porque está también el Radio Rivadavia. A mí me parece, soy de esa idea ahora. Por ahí en otro momento tenía otra idea, pero ponele, no le gusta lo que digo yo, podés apagar, o lo otro que podés hacer, por ahí verlo y escucharlo, porque siempre hay algo que te puede dejar. Porque ¿por qué escuchar o ver a toda la gente que coincide con vos? Yo eso trato de no hacerlo, trato de ver el canal y a veces te agarras una rabia, ¿no? Claro, pero si no siempre uno se queda cerrado en lo que piensa, no escucha una opinión diferente y jamás puede entrar ni siquiera en debate consigo mismo, jamás te cuestionás nada y estás en una posición completamente abstraída de lo que es el mundo. Empezás a pensar y proyectás en el resto de la gente lo que pensás vos nada más
Y es como, nada, tipo, Claro. Acercate un poco más Sí. a otras voces, ¿no? Claro, hay que dejar de ser dogmático. Bueno, Sí. Jonathan Viale, esto entre nosotros, por algo que me comentaron, le habían ofrecido TN, Oh, pero no arregló Ay, con TN. cierra ahí. Y uno parecía que cerraba ahí en TN. Yo cuando me enteré que le ofrecían TN, yo pensaba que cerraba. Pero bueno, Da el perfil aparte. bueno, no se va a pelear más con el padre, porque el padre está, bueno, el padre sabemos todo quién es, inclusive tuvo una radio que directamente le había puesto el movimiento Evita, Claro. en Patricio, en Villa Crespo. Sí. El padre tiene otra forma de hacer periodismo, ¿no? Sí, el padre, yo lo sé, pero a veces si hago zapping y lo veo, me da la sensación de que está en una reposera, de que está siempre tirado. Sí, pero tiene él fue un hombre que creció mucho económicamente y le fue muy bien en la época del menemismo. Claro. Y sigue, es decir, que tiene una continuidad ideológica. Ahora sigue siendo muy peronista y por supuesto el menemismo hoy es el peronismo de Cristina. Es lo mismo con algunas variantes que se modificaron por el pragmatismo, ¿no? Claro. Por el momento, pero es lo mismo. Es decir, la forma de gobernar de Menem con la forma de gobernar de Cristina es la misma. El peor problema que tenía, y de Alberto también, bueno, Alberto trabajó con Menem, es decir, el peor problema que tenía el menemismo y que todos protestábamos y había movilización era la corrupción. Sí. Y bueno, eso se mantuvo ahora también. Bueno, y la otra que te tiro, ya que estamos en esto, Matías Martín y Andy Kuznetsov se fueron de la Metro y parecería mirá. que van a comprar una radio. También ahí se habla de que podrían conseguir mucha pauta publicitaria. Mira, ¿quiénes comprarían una radio? Y ellos comprarían una radio. Ellos mismos La dicen pucha. que comprarían una frecuencia. Dicen, eso es un trascendido. Claro. O por ahí, bueno, no es así y terminan en otra radio, pero parece... Andy Kuznetsov tiene un programa en un canal de aire que siempre lleva a alguien de... Creo que no tuvo inclusive una cena con Alberto Fernández. Sí, siempre Cada tanto aparece Bernie, fue Cafiero. Es un creo. hombre muy, muy vinculado al kirchnerismo también. Y en general los lleva para blanquearlos, ¿viste? Claro. Él lleva a Aníbal Fernández. Claro, es Los verdad, ahí había blanquea, salido. Sí, los sí, sí. blanquea. Es decir, la idea es esa. Bueno, Camilo, se nos terminó el programa. Nos reencontramos el miércoles que viene, que ya vamos a estar más cerca del fin de año. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.